Hola, muy buenas noches compañeros, ¿qué tal? Bienvenidos a la conferencia de hoy. El día de hoy vamos a ver la conferencia número 15, que es Ego, Personalidad y Esencia. Esta es una conferencia que pertenece al pilar de la psicología, debido a que vamos a hablar de cómo vamos a poder identificar estos tres aspectos, ¿sí? Los actos del ego, en qué momento se manifiesta el ego, ¿sí? En qué momento la personalidad y en qué momento la esencia. Esta es una conferencia muy importante para este trabajo de conocernos a nosotros mismos, ¿sí? Ver que, realmente resulta muy importante observar, pues, cuándo se está manifestando el ego, la personalidad, y de esa manera pues vamos a ir conociéndonos más y más profundamente, porque es que realmente nosotros queremos conocernos, pero realmente no nos conocemos. Tenemos un concepto de nosotros mismos, ¿sí? Creemos que somos muy buenas personas, muy atentos, muy benevolentes, que somos buenos haciendo esto, lo otro, y ese concepto pues no nos permite ver la realidad. Pero entonces, a medida que nosotros empezamos a observarnos, a autoobservarnos, a descubrir cada uno de esos defectos psicológicos, el ego, ¿sí? Porque cada uno de nuestros defectos, cada uno de nuestros yoes, realmente son como personas, que en determinado momento se manifiesta uno, luego el otro, y es que cambiamos, cambia uno mucho. Y cada uno de esos personajes tiene conciencia atrapada en su interior, y es la que necesitamos liberar para empezar a generar cambios, ¿sí? Y que en verdad se empieza a manifestar la esencia, la conciencia. Para eso necesitamos autoobservarnos, vivir en vigilia constantemente para poderlos eliminar. Entonces, muy bien, bienvenidos a todos, a las personas que llegan por primera vez, a las personas que vienen viendo el ciclo, invitarlos a que nos sigan en Facebook, en YouTube, en Instagram, como Conocimiento de Sí Mismo, Paraguay y Uruguay. Recordarles que nos pueden escribir a través de WhatsApp para resolver pues todas sus dudas, y de igual manera podrán recibir pues el material del ciclo de conferencias de manera personalizada. Entonces, listo, no siendo más, vamos a iniciar. Recordarles que todas las dudas, inquietudes que tengan sobre esta conferencia las vamos a estar resolviendo. Entonces, listo, vamos a iniciar. Entonces, como les decía ahorita, el objetivo de esta conferencia, es enseñarnos a diferenciar la actividad de cada uno de estos aspectos, ¿sí? Y para poder distinguirlos en cada uno de nuestros actos, ¿sí? Ver en qué momento se está manifestando un defecto psicológico, ¿sí? El ego. Ver cuándo se está manifestando la personalidad, y ver cómo se va a poder manifestar la esencia, ¿sí? Entonces, para ello vamos a comenzar hablando de que existen tres tipos de actos. El primero es el acto del ego o las recurrencias, ¿sí? Esto sucede cuando nosotros no estamos en vigilia, no estamos autoobservándonos. La vigilia es eso, la autoobservación. La vigilia es vigilar, estar atentos. Pero ¿a qué vamos a estar atentos? Vamos a estar atentos a cada uno de nuestros actos, pensamientos, deseos, emociones. Pero cuando nosotros no estamos atentos a todo eso, pues ocurren estos actos. Vienen los actos del ego o las recurrencias, ¿sí? Entonces, insultamos, peleamos, ¿sí? De pronto nos reclaman en el trabajo, y
y reaccionamos con ira, y ahí hay una recurrencia, ¿sí? Vuelven a suceder todas esas situaciones con sus consecuencias. O por ejemplo nos dejamos llevar por el yo del adulterio o de la lujuria y cometimos una cantidad de errores, y eso atrae sus consecuencias, ¿sí? Esos son los actos del ego, por no estar en vigilia, por no autoobservarnos. El segundo tipo de actos son los accidentes, que también sucede por estar dormidos, por no autoobservarnos. Dejamos manifestar a los yoes, a los defectos psicológicos, y esto va a provocar nuevas recurrencias, ¿sí? Porque, por ejemplo, bueno, por un ataque de ira, en cualquier circunstancia, por ejemplo, vamos manejando y nos dejamos llevar, o por ejemplo, listo, en el trabajo o en una situación con pareja, con la pareja nos provocó bastante ira, y vamos manejando y vamos pensando, uy no, pero que vamos insultándolo, pensando en qué hacerle, todas esas cosas, y por ese estado de ira terminamos atropellándolos con otra persona, o nos podemos morir, ¿sí? O de igual manera, esto, hay una recurrencia podemos generar una nueva recurrencia por lujuria o por adulterio. Estos dos aspectos tienen en común en que van a suceder por no autoobservarnos. Vamos a seguir esclavos, marionetas de nuestros defectos psicológicos. Y el tercer tipo de acto son los actos conscientes. Pero para que se pueda manifestar la conciencia, nuestro ser, nuestro Padre, pues necesitamos estar conscientes, o sea, estar en vigilia, ¿sí? Estar autoobservándonos a cada momento, a cada instante, ¿sí? A cada uno de nuestros pensamientos, deseos, emociones, a cada instante, a cada detalle que nosotros vamos descubriendo. Madre Divina, elimíneme esto, desintégreme esto, a cada detalle, porque de esa manera se va a poder manifestar la conciencia. De lo contrario, pues no va a ser así. O sea, aunque nosotros creamos que estamos actuando bien, se está manifestando es un defecto psicológico. O sea, por eso esto es un trabajo que requiere mucha disciplina de nuestra parte. Y estar pendientes de todo lo que sucede en nuestro interior, de cada uno de los defectos que quieren manifestarse, y no permitírselo, eliminarlo, pedirle a nuestra Madre que lo elimine. De esa manera vamos a poder llegar a que nuestro ser, nuestra conciencia, Dios en nuestro interior, se manifieste. Entonces, listo, vamos a hablar de qué es el ego, ¿sí? Que realmente, y aunque de pronto algunas personas o algunos de nosotros, al empezar a escuchar el ciclo de conferencias, de pronto no estamos muy relacionados con esta palabra ego, o puede que sí, pero estamos haciendo referencia a nuestros defectos psicológicos, ¿sí? Que reciben pues muchos nombres, y ahí pues ya se nos va a hacer más fácil relacionarlos, ¿sí? Los conocemos como yoes, agregados psicológicos, defectos o errores, deseos, ¿sí? O sea, es como la parte oscura de nosotros, por así decirlo. Podemos ver un ejemplo, lo que veíamos en las caricaturas antiguas, o bueno, actuales también, donde por ejemplo hay un personaje, y el personaje pues va a tomar alguna decisión, y a su lado tiene un angelito por un lado, y tiene a un demonio por el otro, ¿sí? Entonces, ¿quién es ese demonio que le está hablando? Son sus propios defectos psicológicos, son sus yoes, son sus agregados,
son sus formas de ser de sí mismo, sus pecados, sus demonios, sus propios demonios. Cada uno de nosotros tenemos nuestros propios demonios o nuestros propios diablos, ¿sí? Nuestros propios, que son nuestros defectos psicológicos. O sea, cuando se dice que a la persona se le metió el diablo, no es así, o sea, ya lo tiene por dentro, que son nuestros defectos. Y al otro lado, pues estaba el ángel, que es la conciencia. ¿Sí? La conciencia nos dice, no haga esto, no diga esto, tome tal decisión, ¿sí? Pero nosotros no la escuchamos, la mayoría de veces siempre escuchamos o hacemos lo que nos dice el defecto psicológico. Y eso todos nosotros lo hemos sentido. Por ejemplo, de sentir, uy, no, yo no debí haber dicho eso, pero ¿por qué fui por allá? Yo sentía que no debía ir. Y es la conciencia la que nos está hablando, pero nosotros no la escuchamos. Entonces, listo, también conocemos, hay otros nombres, están las tentaciones, instintos, pecados. En el antiguo Egipto eran llamados los demonios rojos de Set, diablos, tinieblas interiores, injusticia, ignorancia, sufrimiento, dolor, recuerdo, conciencia atrapada, equivocación, diversos nombres recibe, pero estamos hablando de lo mismo siempre, del ego, de los yoes. En el ciclo de conferencias pues se le llama ego, se le llaman yoes. ¿Por qué se le llaman yoes? Porque, por ejemplo, bueno, uno siempre dice, yo siento ganas de dormir, ¿sí? Yo soy muy bueno, yo soy muy atento, yo esto, yo lo otro. El yo, pues, el yo psicológico. Listo. Entonces vamos a hablar de algunos aspectos del yo psicológico. Listo. ¿Cómo se crean estos defectos psicológicos? Como ya hemos hablado, en un principio se crean por la fornicación. Cada que nosotros derramamos nuestra energía creadora sexual, se van a crear nuevos defectos psicológicos. Pero de igual manera, también se crean o nacen a partir de las impresiones que nosotros no transformamos en cualquiera de nuestras existencias. ¿Qué quiere decir esto? O sea, una impresión puede venir de cualquiera de nuestros sentidos, de la vista, del olfato, del gusto, del tacto y del oído, ¿sí? Entonces, por ejemplo, veámoslo con un ejemplo. A un niño lo ponen a ver televisión y por ejemplo estaba viendo un programa muy violento, ¿sí? Donde eran asesinatos, todo el mundo se golpeaba. Entonces el niño, como, bueno, en ese momento no sabe morir psicológicamente, entonces ¿qué va a pasar? O sea, está recibiendo una cantidad de impresiones a través de la vista y del oído también, y no lo transforma. Entonces se empieza a crear el defecto psicológico violento de la ira. Entonces ya un momento después empieza a jugar con los compañeritos en el colegio, con los otros hermanos, con los primos, de esa manera, ¿sí? A jugar a los pistoleros, o a la lucha libre, a pegarse, a golpearse, y se empieza a crear el defecto, ¿sí? Al principio era como un juego, ya después empieza a crecer el niño y ya no es jugando, sino que para defenderse ya empieza a actuar, a manifestarse el defecto psicológico y empieza a engordarse. Y si por ejemplo el niño nunca aprendió a autoobservarse, pues el defecto siguió creciendo, se murió, y
viene igual de grande para la otra existencia. Y así con cualquiera de nuestros defectos psicológicos. Por eso es tan importante la autoobservación. Porque si nosotros nos autoobservamos, no vamos a permitir que se sigan creando más. O por ejemplo, un niño encontró una revista pornográfica o vio pornografía por televisión o por cualquier medio. Entonces, como no se está autoobservando, todas esas impresiones empiezan a entrar, ¿sí? Y empieza a crear al defecto psicológico, lo empieza a crear y se va creando el yo de la pornografía. Entonces ya listo, por primera vez vio pornografía así de esa forma, ya luego empieza a buscar más revistas, en donde puede encontrar más revistas, más de eso. Empieza a buscar pornografía por internet, esto, lo otro, y ahí se empezó a crear el defecto, con ese simple detallito. Entonces, por eso vemos que, como les acaba de decir, es muy importante la autoobservación, ¿sí? Porque si no nos autoobservamos, vamos a seguir creando defectos psicológicos, existencia tras existencia, y se van a ir robusteciendo y se van a ir manifestando por falta de autoobservación o de vigilia. Y pues cada que se manifiesta el defecto, se va a ir engordando más. Entonces, nuestros defectos psicológicos o los yoes, el ego, son de naturaleza molecular. Ellos pertenecen a la quinta dimensión, pero entonces ellos se pueden adueñar de nuestra personalidad y a través de ella nuestro cuerpo físico. Entonces ellos se van a apoderar de cada uno de nuestros centros. Entonces, por ejemplo, un defecto psicológico nos dice: grítelo, insúltelo, no se deje. O otro yo en el centro intelectual nos está haciendo pensar, recordar con resentimiento. Otro nos hace sentir odio, rencor, resentimiento. Otro nos hace sentir enamorados y nos manejan, ¿sí? Cada uno de nuestros defectos psicológicos pues tiene su propia personalidad, su propia forma de actuar. Por eso hablamos de que cada uno de nuestros defectos son como personas, y nosotros en astral podemos ver lo que realmente es así. O sea, nosotros en astral, en el mundo de los sueños, podemos ver una cantidad de personas, pero toda esa cantidad de personas que vemos son nuestros propios defectos psicológicos, y cada uno de ellos tiene su propia forma de actuar. Cada uno de ellos tiene pensamientos, deseos, emociones, tiene actos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el yo de la pereza tiene su forma de actuar. Le da pereza levantar los pies, arrastra los pies, camina lento, no le gusta hacer ciertas cosas, le gusta dormir, ¿sí? Ya, por ejemplo, el yo del adulterio actúa de cierta manera, habla de cierta manera, pica al ojo, es coqueto, tiene cierta entonación en la voz. El yo de la ira ya actúa de otra manera, habla con otro tono de voz, y así con cada uno de nuestros defectos. Ahí nos podemos dar de cuenta de que cómo uno cambia durante el día, y ese cambio está dado por los defectos. Por eso hablamos de que no somos uno, somos múltiples, ¿sí? Por ejemplo, el yo de la autoconsideración, el yo bueno, el yo pobrecito, ya tiene otro tono de voz, habla todo pasito, ¿sí? A toda hora, no, es que yo pobrecito, yo aquí, yo allí, y así con cada uno de ellos.
existen yoes o efectos psicológicos nuevos que hemos creado en las últimas existencias. Entonces está, por ejemplo, el yo de las redes sociales, porque hace 100 años, 200 años, pues no existía Facebook, YouTube, Instagram, no existía el Internet, el yo del Internet, del celular, el yo televidente, el yo conductor, el yo lector, el yo de la pornografía, el yo ciudadano. Y entonces pues vemos que los hemos venido creando todos esos defectos. O por ejemplo, para no irnos tan lejos, hace 20 años no existían redes sociales, pero ahorita existen, ¿sí? Y pues tenemos el yo de WhatsApp, el yo de Facebook, ¿sí? Y el yo, uy no, ¿cuántas notificaciones tendré? ¿Qué pasaría con fulanito? Vamos a ver, uy, agrega fulanito, o coja el celular. Ahí está el defecto, nosotros lo hemos creado, ¿sí? Como hablamos ahorita, a través de las impresiones también, ¿sí? Al ver que otra persona tiene Facebook o tiene WhatsApp y empieza a quedarse y poco a poco se va engordando, lo vamos engordando. Ya que lo dejamos actuar, lo estamos engordando. Entonces, hay defectos psicológicos también que son muy viejos, que lo hemos traído de existencia tras existencia durante mucho tiempo. Por ejemplo, hablamos de que el yo de la pereza es el papá de todos los defectos. Acá en Colombia, no sé, en Paraguay, Uruguay o Argentina, en los otros países donde nos escuchan, hay un dicho que dice que la pereza es la mamá de todos los vicios, la madre de todos los vicios, ¿sí? Porque pues la pereza a cuántas cosas no nos ha llevado, ¿sí? Por pereza se puede caer en el alcoholismo, en la drogadicción, en el robo, etcétera, etcétera. Entonces también podemos ver que el yo de la pereza tiene diversos detalles. El yo parrandero, el yo me divierto, el yo que posterga las cosas, se lo hago después, o el yo que espera que todo le hagan, el yo recostado, el yo me degenero, el yo desobediente, el yo de antipatía, diversos detalles, ¿sí? Pero que hacen parte del mismo yo. Y pues también el yo evoluciona. Como les decía ahorita, o sea, si nosotros no nos autoobservamos, pues vamos a permitir que el defecto psicológico se manifieste y va a ir engordándose, va a ir creciendo y va a ir evolucionando. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, el yo lujurioso, que es una familia muy grande, muy extensa. Entonces, damos algunos aspectos de este yo lujurioso, el yo fornicario. Entonces está el yo adúltero, el yo del prostíbulo, el yo conquisto, ¿sí? El yo coqueto, el yo don Juan en el hombre, el yo doña Inés en la mujer. Pues lo podemos ver, por ejemplo, una pareja comienza teniendo sexo vaginal normal, pero entonces listo, dejan de sentir placer en el sexo vaginal y ya empiezan a buscar nuevas cosas. Ahí vemos cómo el yo empieza a cambiar, ¿sí? Empieza a evolucionar. Entonces ya empieza el yo me masturbo, ¿sí? El yo de la masturbación, empiezan a probar con la masturbación, viene el yo del adulterio, ya empiezan a aburrirse, o empiezan a buscar otras personas, el sexo oral, el sexo anal, la pornografía, ¿sí? Los incestos, los tríos, etcétera, etcétera. Ya, bueno, el sexo anal, el sexo oral, ya vienen
el homosexualismo, el yo homosexual, el homosexual pasivo, el homosexual activo, etcétera, etcétera. Ya, y vienen otras formas, ¿sí? Ya viene la zoofilia, la pedofilia, y así sucesivamente. Entonces, en cada una de las existencias, si uno no trabaja el defecto psicológico, va a aumentar de peso molecular. ¿Y qué genera esto? Hace que cada vez sea más difícil controlar al defecto psicológico. O sea, cada vez trae una fuerza de manifestación mayor, ¿sí? Pero esto porque nosotros no nos autoobservamos. Y si nosotros no nos autoobservamos, pues se la estamos haciendo más fácil al defecto. Y perdemos poder sobre él, pero no quiere decir que nosotros no lo podamos eliminar. Lo podemos eliminar y lo podemos, o sea, restarle ese poder, restarle esa fuerza, pero necesitamos morir psicológicamente. Todos los yoes, absolutamente todos, pueden ser eliminados. Entonces, pero ¿qué necesitamos para ello? En un principio necesitamos voluntad, deseo de querer cambiar, de querer quitarnos eso, querer quitarnos esos bichos, dejar de ser lo que somos. Entonces, listo, el siguiente paso va a ser estar en vigilia, estar siempre pendientes, autoobservándonos de todo lo que sucede en nuestro interior. Como les hablaba, pensamientos, deseos, emociones, actos, ¿sí? Que en determinado momento estamos pensando en insultar a alguien, estamos deseando a una persona que no es nuestra pareja, estamos viéndole esto, lo otro, estamos insultando, estamos pensando en robar, estamos mintiendo con el pensamiento, ¿sí? O vamos a decir una mentira. Por ejemplo, vamos a decir una mentira, el yo nos dice, no diga que es que fue el que nos cogió tarde en el bus, y realmente fue porque se quedó dormido, ¿sí? Durmió 20, 30 minutos de más y no se paró rápido, pero el defecto psicológico le dice, no, diga que nos cogió tarde aquí, ¿sí? Pero entonces si nosotros lo descubrimos, entonces bueno, vamos a reflexionar. Bueno, esto no es justo, no es útil, no es verdadero, pero ¿por qué lo hace? ¿Cuándo lo hace? ¿Cuándo me lleva a mentir este defecto psicológico? Y así con cada vez que se manifieste, le vamos pidiendo muerte. Madre Divina, elimíneme esto. Madre Divina, elimínelo. A cada vez que lo vemos, cada detallito que vamos viendo, descubriendo el defecto, Madre Divina, quíteme esto, desintégreme esto, Así en un principio nosotros no comprendamos muy bien el defecto, por qué actúa, por qué nos hace sentir esto, lo otro. No importa, vamos pidiéndole muerte. Y si nosotros vamos haciendo ese trabajo, con el tiempo vamos a ir comprendiendo aún mejor, porque si vamos muriendo, de poquito a poco se van a ir liberando pequeñas chispas de conciencia, pequeñitas, y esas son las que nos van a permitir las comprensiones, hasta llegar al punto de poderlo eliminar totalmente. Entonces, como hemos venido hablando, el defecto psicológico se adueña en nuestro cuerpo físico, ¿sí? Y hace que nosotros hagamos lo que él quiere que hagamos, ¿sí? Lo que a él le gusta, ¿sí? El yo parrandero le gusta parrandear, le gusta divertirse, andar con compinches, hacer esto, hacer lo otro, nos hace hacer eso. El yo del alcohol quiere beber, el otro quiere fumar, el otro quiere dormir, ¿sí? El otro quiere robar, quiere mentir, el otro quiere sobresalir, quiere, etcétera, ¿sí? Y ahí vemos que realmente el defecto pues quiere que nosotros hagamos eso y ya. Por ejemplo,
vamos en el bus y hay una mujer delante de nosotros y el defecto nos dice, uy, tóquele las nalgas. Perdón la expresión, veámoslo así coloquialmente, y el defecto, uy, pero tóquela, pero tóquela. Y si nosotros no nos autoobservamos y no le pedimos muerte a ese pensamiento, a ese deseo, a hacer eso, pues lo vamos a hacer. ¿Y qué va a suceder? Pues el defecto, listo, nos hace hacer eso y ¡fum! El defecto se va y nos deja ahí embalados y ya todo el mundo encima de nosotros, uy, encima de uno, no, es un violador, esto es lo otro, y uno queda como, uy, no, pero yo qué hice, ¿sí? Y pues ya el defecto se fue, ¿sí? Ya quedan otros defectos, ahí queda uno todo, ¿sí? Eso es un ejemplo para que nosotros veamos que pues el defecto psicológico nos manipula para que nosotros hagamos lo que él quiere y ya. Y él nos hace cometer muchísimos errores. ¿Cuántos errores no hemos cometido a lo largo de nuestra vida? Y todo esto movido por todos nuestros defectos. ¿Cuántos problemas, desilusiones, discusiones, pérdidas? Todo esto movido por nuestros defectos. Y agotan terriblemente nuestras energías y no van a permitir ningún avance en nuestro trabajo interior. Vamos a estar siempre estancados. El defecto psicológico pues genera recurrencias, como lo hemos hablado en anteriores existencias. Entonces, cada defecto psicológico trae consigo pues una cuenta por cobrar y por pagar. Y si nosotros no trabajamos el defecto para llegar a algún momento a comprenderlo, pues vamos a seguir repitiendo la lección hasta que nosotros aprendamos, ¿sí? Vamos a seguir metidos en problemas, en discusiones, en peleas, hasta que nosotros no comprendamos el porqué de ese defecto, hasta que nosotros no lo trabajemos, ¿sí? Y así con cada uno de los defectos, ¿sí? Si nosotros no hacemos, por ejemplo, un trabajo serio, por ejemplo, con el yo de dormilón, el yo de la pereza, ¿por qué siempre nos lleva a esas situaciones, ¿sí? A omitir el trabajo y a siempre estar durmiendo, o al yo de las redes sociales, del celular? Si nosotros no lo comprendemos, pues a toda hora estamos, cada que tiembla el celular lo vamos a estar cogiendo, que en horas de trabajo perdemos tiempo cogiendo el celular, ¿sí? En vez de hacer cosas para la conciencia, a toda hora metidos en el celular. Pero si nosotros no lo trabajamos, pues jamás vamos a llegar a comprender. Pero si nosotros empezamos a morir psicológicamente, a eliminarlo, vamos a ir comprendiendo hasta el punto de llegar a comprender, valga la redundancia, por qué lo hacíamos, por qué el defecto nos llevaba a eso, a cometer esos errores, ¿sí? Y así con cada uno de nuestros defectos. Y pues el yo psicológico es deseo, ¿sí? Cada uno de nuestros yoes, de nuestros defectos, se manifiestan como deseos, ¿sí? Yo deseo ver televisión, yo deseo bailar, yo deseo copular, el deseo de fornicar, el deseo de comer sin tener hambre, el deseo de hablar, el deseo de divertirme, el deseo de dormir, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esto es una forma de nosotros poder descubrir, ver al defecto psicológico. Todo se manifiesta, todo comienza con un deseo, ¿sí? Por ejemplo, el deseo, el defecto desea robarse algo, y ahí comenzó, ¿sí? Comienza el deseo y ya luego viene el pensamiento, ¿cómo me lo voy a robar? O por ejemplo, listo, me encontré un celular y está el deseo de cogérselo y ya viene la mente, ¿sí? Viene el pensamiento y le dice, no, Misha, es que usted se lo merece, yo me lo merezco, no me lo merezco, ¿cuánto tiempo llevas sin encontrar un celular? Vea, preciso no tengo celular.
y ahí está el pensamiento, ya luego viene la mala voluntad y uno va y lo hace. Pero todo comienza como deseo. Entonces, vamos a ver que pues el defecto psicológico tiene atrapado en su interior sabiduría, ¿sí? Conciencia en su interior, y esa es la sabiduría del mal. A medida que nosotros empezamos a morir psicológicamente, vamos a recuperar esa sabiduría del mal, ¿sí? Vamos a recuperar sabiduría que representa la luz, y amor representada por el fuego, que es la capacidad de hacer. Entonces, listo, vamos a empezar a hablar de qué es la personalidad. Entonces, la personalidad pues es un vehículo energético, ¿sí? Que es el vehículo, es el medio que tienen los defectos para poderse manifestar, o en otras palabras, pues es la forma de ser de nosotros, es lo que nosotros le mostramos a los demás, es nuestra máscara, ¿sí? Mostramos que somos buenos, somos benevolentes, somos atentos, somos esto, somos lo otro. Esa es nuestra personalidad, es lo que nosotros le mostramos a los demás. Entonces, nuestra personalidad o este vehículo se va a crear en los primeros 7 años de vida, desde que nacemos hasta los 7 años. Pero entonces ya en el transcurrir del tiempo, a medida que nosotros vamos creciendo, a lo largo de toda nuestra vida, entonces se va a ir robusteciendo, ¿sí? Se va a ir, sí, robusteciendo. Nace en el tiempo y muere en el tiempo. O sea, en cada una de nuestras existencias hemos tenido una personalidad diferente. O sea, realmente la personalidad no es la conciencia. O sea, no existe futuro para la personalidad. Es pasajera. Entonces, o sea, y la personalidad es el vehículo para que los defectos se manifiesten. Como hablábamos ahorita, el defecto psicológico se va a apoderar de nuestra personalidad, y de esa manera se va a poder hacer dueño de nuestro cuerpo físico, y nos hace hacer, decir, sentir. Entonces, con cada cuerpo físico que nosotros hemos tenido, se forma o se va a formar su propia personalidad. Entonces, y la personalidad está formada por muchos fragmentos de cada uno de nuestros defectos psicológicos, ¿sí? Como hablamos ahorita, cada uno de los yoes tiene su propia personalidad, y entonces la nuestra está formada por un fragmento de cada uno de esos defectos, ¿sí? Y la personalidad se va a ir formando por la imitación. O sea, así nosotros creamos que somos auténticos, ¿sí? Siempre hemos imitado a alguien, desde muy pequeñitos. Por ejemplo, si nuestro papá era músico, o todos nuestros familiares eran músicos, y desde muy pequeños nosotros crecimos en ese entorno, pues vamos a empezar a imitarlo, y se va a empezar a crear la personalidad. Entonces, esto, ya luego la persona crece, ¿sí? Y es otro músico, y que no, es que yo vengo con la música en la sangre, pero realmente no es así. Fue pues dado por la personalidad, lo imitó, o puede que sí, pero pues ya uno puede preguntar, bueno, realmente de qué rayo de la creación, a qué rayo de la creación pertenece, ¿sí? Si realmente es del arte, en este caso con la música. Pero siempre imita, ¿sí? Imita, por ejemplo, bueno, la forma de actuar. Por ejemplo, ya el niño en el colegio empieza a imitar a los demás compañeritos, ¿sí? Las palabras, todo lo que dicen, ¿sí? Va imitando. Y pues la personalidad nos fascina con el mundo, ¿sí? Nos mantiene dormidos y nos mantiene hipnotizados. Entonces,
Vamos a hablar de algunos aspectos formadores de personalidad. El nombre, ¿sí? Porque por ejemplo, si uno tiene un nombre feo, bueno, algún nombre raro, Eustaquio o algo así, entonces ya la personalidad, pues desde niño siempre se la van a montar, ¡ay, Eustaquio! Y todos se burlan, entonces va a ser ensimismado, ¿sí? O por ejemplo, ya si se llama de otra forma, ya hay orgullo en el nombre o el apellido. No, es que yo soy apellido tal y mi familia, soy de la familia del presidente, soy de la familia de tal actor. Y ahí se va creando la personalidad. El colegio, ¿sí? La educación, ¿sí? Ya si es de un colegio privado, se va a ir creando la personalidad con respecto a eso, ¿sí? Ya no, es que soy del colegio tal, ¿sí? Ya empieza a ver a los compañeros o a los demás por encima del hombro, ¿sí? Ya se cree superior. El sexo y la edad también, ¿sí? Porque hay, por ejemplo, orgullo en ser mayor que otro, o, ¿sí? O ser menor, el sexo también, o ser mujer o ser hombre, ¿sí? Porque hay cierto orgullo en ser hombre o en ser mujer, ¿sí? Como hablábamos, pues la educación, ¿sí? El orgullo en, no, es que yo soy magister aquí, soy magister aquí, en aquello, lo otro, eso, estudié en tal universidad, tengo tantos títulos. Ahí se va creando la personalidad, el lugar donde nacimos, el idioma, todos nuestros conceptos, las modas, las costumbres, las leyes del país, las normas, van a ir formando la personalidad. Porque, por ejemplo, nosotros nacimos en una cultura donde generalmente pues está regida por el cristianismo. Pero entonces, y nuestra personalidad se creó en base a eso. Pero si nosotros hubiéramos nacido en un país budista, por ejemplo, o en un país islámico, del Islam, ya nuestra personalidad hubiera sido distinta, porque ya las normas, las leyes iban a cambiar, ¿sí? Y entonces, pues esa personalidad se va a ir formando en base a estos aspectos. Existen dos tipos de personalidad, la pasiva y la activa. La pasiva pues está al servicio del ser, es receptiva, ¿sí? Vamos a ver que pues hay personas que por ejemplo, bueno, lo insultan o lo regañan y pues la persona, o sea, como que no actúa de una vez, no es reaccionaria, sino que la persona siempre como que es un poco más callada, se tarda un poco más en actuar, y eso pues permite que pueda observar de pronto con mayor facilidad los defectos que se manifiestan. Y por eso hablamos de que este tipo de personalidad está al servicio del ser, porque a la persona le va a ser más fácil como autoobservarse, ¿sí? Como que no, pero ¿por qué siento esto? ¿Pero por qué es lo que voy a decir? En cambio, la otra personalidad, la personalidad activa, está al servicio del yo, ¿sí? Y nos mantiene identificados, porque a toda hora nos insultan, no, entonces ¿qué? Entonces ¿qué? ¿Es que le digo que o yo quiero robar? No, todos robamos de una vez, ¿sí? Es activa. Por ejemplo, en astral, nosotros podemos ver, o cuando vemos a una secretaria, nos está mostrando a nuestra personalidad, ¿sí? Y entonces esa es nuestra personalidad. Entonces, listo, vamos a hablar de la esencia, de la conciencia. Entonces, la esencia es lo verdadero, lo real en cada uno de nosotros, lo inmortal. No pertenece al tiempo. Entonces,
es la parte de Dios en cada uno de nosotros, es nuestra propia sabiduría divina. Y el 100% de nuestra conciencia, o sea, hablamos de que existe un 97% de conciencia que está atrapada en nuestros defectos psicológicos, que es inconsciente y atrapable. Y existe un 3% de conciencia que está despierta, que es libre, pero toda junta hace parte de nuestra propia conciencia, ¿sí? Y todo es inmortal. Pero entonces hay un 97% que está atrapada en nuestros defectos psicológicos, que es la que necesitamos liberar, ¿sí? Que es la que necesitamos rescatar y despertar, pues, rescatar esa sabiduría del mal. Entonces, ese 97% de conciencia está atrapada en cada uno de nuestros defectos psicológicos, ¿sí? Pero entonces, el propósito es que nosotros la liberemos y empecemos a hacer nuestras propias creaciones, ¿sí? Y poder sacar la sabiduría del mal. O sea, porque cada uno, como hablamos ahorita, cada uno de los defectos psicológicos tienen sabiduría atrapada en su interior, tienen amor, ¿sí? Entonces, a medida que nosotros vamos muriendo, vamos a ir rescatando esa conciencia, se va a ir incorporando al 3% de conciencia y va a ir siendo libre. Entonces, el 3% de conciencia que es libre en nosotros, en los primeros años de nuestra vida, cuando se es niño o en los niños, la conciencia se manifiesta con mayor facilidad. Por eso vemos a veces que realmente los niños son mucho más conscientes a veces que ni los propios adultos. Y es por ello, es dado porque la esencia se está manifestando. Y la belleza del niño, la belleza del bebé, está dado por la belleza de la conciencia, ¿sí? Por ejemplo, por eso vemos que un bebé es tan bonito, ¿sí? Y es por la belleza que le da la conciencia, la esencia. Pero entonces, a medida de que se va creciendo, va a ir quedando la personalidad, pues la conciencia de a poquito se va a ir dejando de manifestar y empiezan a actuar, a manifestarse los defectos psicológicos y se empieza a dormir, hasta que el punto en que ya no se manifiesta y ya ni siquiera la podemos escuchar. Entonces, vamos a ver un ejemplo de en qué momento, listo, de los actos del ego, de los actos de la personalidad y de la conciencia. Entonces, una muchacha va con el novio al cine, ¿sí? Y la mamá le dice, pilas con ir a meter las patas, ¿sí? Pilas las embarra. Entonces la muchacha regresa a la casa y le dice a la mamá, sí mamá, usted tenía razón, él me propuso que tuviéramos sexo, pero yo actué con conciencia, actué conscientemente, y le dije conscientemente que no. Pero realmente veamos qué fue lo que sucedió. El yo psicológico, la lujuria le decía, y claro, dígale que sí, y hagámosle eso, hagamos esto, hagamos lo otro. Pero la personalidad es distinta. La personalidad se le dijo, no, pero ¿qué pensarán si queda embarazada? No, pero ahora el estudio, no, ¿y qué voy a hacer? ¿Y qué tal me deje sola? Me deje embarcada, no, se me va a arruinar la vida, todos mis planes. Y todo eso lo habló la personalidad, y realmente fue la personalidad la que rechazó la propuesta y no la conciencia, ¿sí? O sea, porque es que la conciencia es totalmente diferente. O sea, la conciencia hubiera dicho, bueno, esta persona en realidad lo que quiere es divertirse, ¿sí? Yo no soy la pareja de él, la pareja de él es fulanita, ¿sí? Y me va a llevar a fornicar.
no me va a permitir ahorrar la energía. No es de la conciencia. Y ahí podemos ver, podemos identificar cada uno de esos actos, ¿sí? O por ejemplo, veámoslo en determinado momento uno le ayuda a alguien, ¿sí? Y entonces y piensa que no, es que yo soy muy buena persona, es que claro, es que yo soy muy atento, muy benevolente, pero entonces realmente quien hizo ese acto fue la personalidad, ¿sí? Por el que dirán, por el que pensarán, ¿sí? No, porque qué tal que piensen que yo no soy bueno, que yo no soy atento, ¿sí? Pero no es un acto de la conciencia, porque es que muchas veces uno puede estar ayudando a otra persona a robar o a hacerle daño a otra persona, ¿sí? O puede estar ayudando a un holgazán y no le está ayudando, no es un acto consciente. Entonces, si nosotros reflexionamos en cada uno o en cualquiera de nuestros actos, vamos a darnos cuenta de cuáles son los actores, ¿sí? Qué efectos psicológicos se está manifestando, o si es un acto de la personalidad, qué sobró en determinada circunstancia o qué faltó. Y pues vamos a ver que este tema del cual estamos hablando hoy, el ego, personalidad y esencia, está antes de la autoobservación de nosotros mismos, ¿sí? Que es la conferencia número 16, que es la autoobservación, ¿sí? Porque, o sea, pues este tema, este aspecto, pues nos va a llevar a volvernos más reflexivos, ¿sí? A dejar de ser tan reaccionarios, ¿sí? Sino que reflexionar en cada uno de nuestros pensamientos, deseos, emociones, para no permitir que el defecto se manifieste y empezar a diferenciar cada uno de nuestros actos y quién se está manifestando. Y, o sea, si nosotros no trabajamos sobre nosotros mismos, los defectos psicológicos que hemos creado en cada una de nuestras existencias se van a ir a desintegrar en la involución. O sea, ya depende de nosotros mismos, de cada uno de nosotros, hacer este trabajo conscientemente, hacerlo a voluntad, ¿sí? Y eliminarlos en esta existencia, poder llegar a la liberación total de la conciencia en este momento, en esta oportunidad que tenemos ahora. Entonces, muchas gracias, compañeros. Entonces recuerden que para recibir todo el material de la conferencia, para resolver sus dudas, nos pueden escribir a través de WhatsApp para recibir el material de la conferencia, y nos pueden buscar en Facebook, en YouTube, en Instagram, y nos pueden escribir a nuestro número de WhatsApp. Entonces, muchas gracias, compañeros, y nos veremos en la próxima conferencia, que es la conferencia número 16, que es la autoobservación, la observación de sí mismo. Entonces, muchas gracias, compañeros, y hasta el próximo domingo.